Hola gente, ¿cómo están? Estamos en el Parque Nacional Cajas en Ecuador y hoy vamos a visitar un montón de lagunas, montañas, ríos, cascadas, cuevas, un bosque muy particular. Así que por favor, no se lo pierdan. Buenos días gente, ¿cómo están? Hoy nos levantamos bien tempranito porque nos vamos a las montañas. Vamos a hacer un trekking al Parque Nacional Cajas, que está acá a 1 hora de Cuenca, y bueno, tomamos el bus. Estamos saliendo de la ciudad de Cuenca, queda un rato de recorrido todavía y ya les cuento cuando lleguemos. Bueno gente, llegamos después de 1 hora a la entrada, a una de las entradas del Parque Nacional Cajas, acá cerquita de Cuenca. Bueno, hay sol, hermoso día, la verdad el paisaje hermoso. Se dice que este parque cuenta con más de 700 lagunas y bueno, acá ya nomás entramos y hay una, mirá. Y en el camino también se veían muchos espejos de aguas. El clima está hermoso. Estoy bien abrigado, pero me advirtieron mucho del frío. Abrigate. Mientras haya sol vamos a estar bien. Y bueno, por ahí el tema es el viento después, pero ahora está hermoso. Y bueno, acá hay un centro de interpretación en la entrada. Te registrás, te muestran los caminos que podés hacer. Y bueno, ojalá el tiempo acompañe. Y bueno, vamos a elegir algún camino para recorrer y vamos a darle. Bueno, ya nos registramos en recepción, nos equipamos bien, protector solar, gafas de sol, sombrero. Me tomaron nombre, apellido, edad, nacionalidad y me mostraron el caminito. Son 4 horas y ya tenemos enfrente nuestro la laguna, la Toreadora. Arrancamos con todo, miren. Bien, son las 9:30 de la mañana, estamos comenzando este recorrido de 4 horas que me indicó ahí la guardaparque. Primer percance, termino de registrarme, voy a los sanitarios. Bueno, a hacer mis necesidades, a prepararme, me saqué una camiseta para estar un poquito más fresco para arrancar, gafas de sol, sombrero. Y cuando voy a ponerme el protector solar, lo abro y hace ¡puff! Explotó. O sea, primer síntoma de la altura. Acá estamos a una altura de más de 3.000 metros, 3.200, 3.500 metros. O sea, entre 700 y 1.000 metros más que en la ciudad de Cuenca. Así que bueno, eso pasa. Fíjense acá el cartelito que me indicaron. Vamos a hacer la ruta 1. Siempre tenemos que seguir las flechitas rosadas. Así que bajemos la escalerita y les sigo comentando. Bueno, les comentaba de que me explotó el pomo de protector solar. Me habré perdido casi 1/3. Eso se debe a la diferencia de presión atmosférica que hay por la altura. Así que bueno, hice un enchastre, un pastiz bárbaro. Decí que estaba en la pileta del baño y bueno, agarré así como pude del protector solar derramado y me lo esparcí por la cara, por las manos. Mucha piel expuesta al sol no tengo, pero bueno, siempre viene bien y como hice un enchastre y un derroche, aproveché y me bañé en protector solar. También suele pasar eso con las botellas de plástico de agua, cuando estamos en altura o a veces al tomar un avión, ni hablar con las de gaseosa, ¿no? Hay que tener cuidado al destaparlas. Bueno, hasta acá recién empezamos y los paisajes prometen. Fíjense la cantidad de espejitos de agua que hay. Se dice que en todo el Parque Nacional hay más de 4.000 espejos de agua y más de 700 lagunas. Dicen que no tiene nada que envidiarle a Escocia, que es un lugar lleno de lagunas y lagos. De hecho, acá dicen que hay más. Bueno, vamos bien. Siempre este cartelito es buena señal. Otra lagunita más.
Increíble, hermoso lugar. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy en esta caminata? Lagunas, obviamente, montañas, vegetación. También dicen que hay una cueva en el recorrido y un bosque muy, muy particular que me llama muchísimo la atención y bueno, quiero verlo y vivirlo con mis propios ojos y mi propio cuerpo. Un dato no menor, importantísimo de este Parque Nacional Cajas, cerca de Cuenca, en Ecuador, es que es gratis. Tremendo lugar y hermoso lugar, completamente gratis. Para ecuatorianos, para sudamericanos, para chinos, japoneses, húngaros, franceses, para todo el mundo. Es gratis. Al borde de la laguna La Toreadora, que es la primera que nos recibe en el parque. Tenemos estos puentecitos. Esta es una de las entradas más populares al parque. Los buses que van hacia Guayaquil, cualquiera te puede dejar. Y bueno, hay varias entradas al parque y se pueden hacer varios recorridos. Hoy elegimos un recorrido de unas 4 horas para hacerlo tranquilo. Pero hay recorridos más cortos, más largos. Simplemente, si se quiere, se puede venir y dar una vuelta alrededor de esta laguna. Para el que tenga alguna dificultad en su movilidad, hay acceso desde la ruta a algunas lagunas, o sea que pueden hacerlo en auto y después, haciendo unos cientos de metros, pueden disfrutar de estas lagunas. Hay de todo. Hay incluso un camino, un antiguo camino inca, ¿sí?, que conectaba la sierra, atravesaba las montañas altas y llegaba hasta la costa, y ese camino se puede hacer en un trekking de 2 días con acampando. Hermosa el agua, re transparente. Dicen que están llenos de truchas estas lagunas, que no es un pez autóctono acá. Hay otro tipo de especie de peces, pero bueno, se ha introducido la trucha y ha crecido y se ha reproducido muy bien y se ha adaptado a este ambiente, afortunadamente sin perjudicar a las otras especies nativas de las lagunas. Miren este árbol tan particular que hay acá, ese color tan rojizo que tiene. Y bueno, no les quiero adelantar más, pero de esto se trata el bosque que vamos a visitar, ¿eh? Ya lo vamos a ver con más detalle una vez que estemos allí. Pero esto ya promete, nos transporta como a un lugar fantasmagórico. La mayoría de todas estas lagunas están conectadas por ríos, arroyos o arroyitos. Están conectadas entre sí. Fíjense, acá hay un arroyito seco. En este momento está seco, pero bueno, conecta ambas lagunas. Venimos bárbaro. Ojalá el día siga así. Se siente la altura. Se siente la altura al caminar. Y bueno, siempre se va a sentir más al subir, como en esta ocasión. Hay senderos con escaloncitos, hay senderos con pendiente, uno puede elegir. Recuerdo cuando hice el camino Inca, van a ser 15 años ya, el guía nos explicaba que es preferible ir por las pendientes en vez de los escaloncitos. Entonces muchas veces íbamos serpenteando los escalones sin subirlos, aprovechando las pendientes. No sé qué tan verdad será, pero bueno, hay que tener en cuenta los consejos de los guías, especialmente cuando el tema es la altura y la falta de aire y el corazón que te empieza a latir, toc, 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 toc. Básicamente es eso, más allá que las piernas o el cansancio, es que hay menos oxígeno
disponible a estas alturas. El camino del Inca al que me refería es el famoso camino del Inca que va desde la ciudad de Ollantaytambo en Perú hasta las ruinas de Machu Picchu. Son 4 días de caminata. Acampar en la montaña es altamente recomendable. Y altamente recomendable son también los paisajes que nos va regalando cada 5 minutos este lugar. Miren, está lleno de lagunitas. ¿Ven? Ahí hay un río, un arroyito que conecta con otra laguna seguramente, fíjense allá. Todas nubes entre las montañas. ¿Pasaremos hoy entre las nubes? Vamos a ver. Bueno, acá hay un cartel, fíjense, estamos más alto de lo que pensaba. Estamos haciendo la ruta 1, trayecto Laguna Toreadora, Bosquete de San Luis, Lagunas Unidas, Camino García Moreno y vuelta a Laguna Toreadora. Punto más alto 3.955 metros y punto más bajo 3.807 metros. Dificultad moderada, casi 4 kilómetros de distancia, unas 5 horas de recorrido. 3.800 metros es muchísimo, es muchísimo. De hecho, lo más alto que estuve haciendo trekking fue justamente en el camino del Inca en Machu Picchu, en un paso que está a 4.200 metros. Estamos muy alto, no pensé que estábamos tan alto. Con razón me explotó el pomo de protector solar. Con razón, claro, subimos más de 1.300 metros de la ciudad de Cuenca. Bueno, recién empezamos. Fíjense. Por allá está la recepción. Por allá la ruta, la Laguna Toreadora en todo su esplendor. Y bueno, en el camino atravesamos como 4, 5, 6 lagunitas más. Y esto comienza. Vamos tranquilos. Alucinantes los colores del agua. Ahora se está yendo un poquito el sol, pero fíjense qué transparente que es todo, que hasta se ve las distintas profundidades. Y bueno, y la vegetación también que hay en la laguna. Qué hermoso. Miren este mirador impresionante. Vamos a aprovechar a volver a homenajear al gran Héctor Alterio en la película de los años 90, Caballos Salvajes. Ahí va, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡La puta que vale la pena estar vivo! Cartelito de orientación. Punto número 2 de 29. Habrá 29 puntos y vamos recién por el 2. Vengo muy relajado, fascinado, sorprendido, sacando fotos, filmando, haciendo boludeces. Vengo parando bastante. Acá se acabó la joda, parece, porque caminito de piedra, todo en subida. Vamos a cortar acá, que esto me va a demandar algún esfuerzo. Miren la vegetación.
plantas pinchosas. Y ese arbustito, o será un árbol, qué particular. Bueno, luce todo en tonos amarillos, marroncitos. Es vegetación de alta montaña. Venimos muy bien. Acá llegamos al otro punto número 3 de 29. Ya no los voy a contar más. Pero 79 metros el próximo punto. Se ve que están bastante juntitos uno del otro. Se gastaron todo el presupuesto en hacer carteles. Bueno, atención señores, parece que llegamos a uno de los puntos más esperados, al menos por mí, el bosque. Vamos a ver este bosque tan particular. Entremos. Miren lo que es este lugar. Impresionante, no lo puedo creer. Hice 3 metros. Fíjense el color rojizo del árbol. Creo que es el árbol, ¿cómo decirlo? El árbol que crece en más altitud del mundo. Se le conoce popularmente como árbol de papel. Tiene un nombre más raro, medio científico, pero fíjense por qué se le dice árbol de papel. Porque va perdiendo la corteza. Miren. Es papel realmente. Fíjense. Es muy particular y bueno, vamos a seguir metiéndonos en este bosque. Es un bosque húmedo aparte. Increíble, miren. Miren la forma que tienen los árboles. De los troncos, de las ramas, parecen árboles fantasmagóricos, no me digan que no. Me hace acordar, no sé si alguna película de Disney o Maléfica, o si no, me da muy la onda Tim Burton. Si les hace acordar alguna otra cosa, algún otro lugar, alguna otra película, me lo dejan en los comentarios, por favor. Pero esto es el Parque Nacional de Cajas en Cuenca, Ecuador. Una maravilla, cómo cambió el paisaje con este bosque. Bueno, segundo percance en pleno bosque fantasmagórico. No sé, me enganché. La punta del calzado, miren cómo quedó. Ay, la reputa madre que lo parió. No son nuevas las botas, pero no tienen mucho uso. Costaron su buen dinero. No puedo creer que, no sé, el quinto trekking de este viaje ya me deje a pata. Espero que no me haga renegar. De último voy a tener que arrancar la suela, qué sé yo, para que no me enganche. Ay. ¿Estará embrujado este bosque? Ya me empieza a inquietar. Esperemos encontrar la salida pronto, por favor. Tercer percance. Con mi calzado roto. Bueno, ahora ante la falta de carteles me desorienté. Otro dato es que acá no hay señal. Percance número 4. Se está nublando un poquito. Acá es más difícil. No
voy a morir hoy. Hoy no voy a morir. Hoy no. Y bueno, miren la vista que tenemos. Qué postal. Bueno, ya saben cómo es esto, ¿no? Acá tienen el botoncito para suscribirse al canal. Acá tienen otro video para ver. Nada más, la banana ecuatoriana, la mejor del mundo. Hasta la próxima.